¿Ya lo tienen? Gálatas 4. A ver, léanlo ustedes primero. Y el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Padre, te damos gracias, porque así como tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, y vino y cumplió todas las cosas que tú le encomendaste hacer por nosotros, y ahora, Señor, también envías tu Espíritu Santo para que termine esta obra, Señor, que tú empezaste en la cruz, Señor, y seguiste haciéndola, Señor, y hoy tu Espíritu Santo está trabajando, Señor, haciendo la obra, Padre, que tú has encomendado para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire lo que dice el versículo 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y luego el 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Entonces, vamos a compartir esta enseñanza, cómo funciona. Aunque vamos a hablar ahorita de esto, después voy a compartir lo que hace el Señor en nosotros. Dice, vimos ayer cómo Jesucristo vino a hacer una misión, una obra que el Padre le encomendó y que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, a comprender, ni a predicar la obra de Jesucristo como Él la hizo. Lo primero que hizo fue el morir, el venir y morir por nuestros pecados. Y el hombre cree que en la cruz, ¿verdad?, fue vencido. Pero Él, después de esa obra, vino también y se hizo, tuvo que bajar hasta el Hades. Pero ¿a qué fue ahí? A vencer a Satanás y a vencer a la muerte. Y luego resucitó. Y se está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Toda esa fue la obra que hizo Jesucristo a favor de nosotros. Y que nadie la puede hacer más que Él. Y que aunque a la iglesia le mandó y le dijo que nos envía como vino Jesucristo, pero no podemos nosotros hacer la obra que hizo Cristo. Nosotros solamente somos embajadores, por decirlo así, de la obra de Jesucristo, que para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria, ¿verdad? Pero nunca podríamos hacer la obra que hizo Él. Entonces, pero ahora fíjense, aparte de que ahora nos ha dado su Espíritu Santo para hacernos hijos. O sea, esa fue la otra parte que también, aparte de toda esta obra que hizo el Señor, el perdón, el bajar hasta abajo y destruir a Satanás y a la muerte y resucitar. Aparte, que es la otra obra que hizo, envía su Espíritu para ser hijos de Dios, para crear un cuerpo de hijos de Dios aquí en la tierra y luego en el cielo. O sea, su obra fue completa. Y ahora el Espíritu Santo está obrando también en nuestros corazones para acabar esa obra de Jesucristo. Ahora, pero fíjese, ahora, cómo Dios creó también un sistema, un programa de vida a través de la unión entre un hombre y una mujer, sus células o lo que se llame, que ellos trabajan por sí mismos. Esta ley, estas células que Dios pone, forman cuerpos de carne y de sangre.
Ese es un sistema que Dios creó, pero vemos cómo cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, ¿cómo lo creó? Él lo creó, lo formó, lo hizo igual a la mujer. Dios los creó, los formó al hombre, su carne y su alma. ¿Por qué los creó Dios? Porque todavía no había más hombres y mujeres en la tierra. El primer hombre y la primera mujer fueron creados directamente por Dios, porque no había más. Pero a partir de ello, la unión de sus células empiezan a trabajar el sistema de la vida en el hombre y la mujer. Y de ellas viene la simiente del hombre, y ahí se empieza a reproducir. De ellos viene toda la simiente del hombre y de las leyes que Dios puso para crear y formar a los hombres. Todas estas células, como queramos llamarle, trabajan en base a leyes, y todo tiene leyes, Todo lo que Dios creó se basa en leyes, todo. Leyes que Dios puso internamente, que realmente ni siquiera el hombre interviene, sino ellas para hacer un cuerpo, trabajando para formar los cuerpos físicos de carne y sangre. Pero fíjese, una sola célula de hombre o de mujer no pueden producir un cuerpo. Después de la creación del hombre y la mujer, Dios, el programa que puso de leyes de vida, creación, para que se formaran los cuerpos, empezó a trabajar. Vean lo que dice Génesis 5:3. Ya empezó a trabajar esas leyes para formar cuerpos de hombre y de mujer. Génesis 5:3. ¿Por qué estoy tomando esto? Ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver más al rato por qué. Estamos viendo cómo estas leyes que Dios puso para formar vida, cuerpos humanos. 5:3. Desde el 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Lo hizo, Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego dice en el versículo 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Engendró un hijo a su semejanza. Ya ahí ya no actuó el Señor directamente, sino las leyes que Dios puso en el hombre, en nuestro ser, para que se fuera reproduciendo. Y dice que en Génesis 3:20 también la mujer, 3:20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. ¿Cómo que la madre de todos los vivientes? Porque de ella también sale, ¿verdad?, esa función reproductiva para hacer, de ahí vienen todas, ¿me entienden? Entonces, de ella su sistema reproductivo de vida pasa a todas las mujeres. Entonces, así funciona la vida y la reproducción del hombre, su carne. Ya no directamente como lo hizo Dios con Adán y Eva. Ya no lo hizo así. Pero ahora vean lo que dice Mateo 1:18. Por esto quise tomar todo esto para llegar a esto. Toda vida carnal tiene que ser bajo esas leyes. No se pueden brincar las leyes de la reproducción de los hombres, de la vida. Pero aquí hay algo, dice nacimiento de Cristo. ¿Ya lo tiene? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamarás un hijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese, aquí viene la clave. Antes de que se juntase, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. No necesitó de la ley que Dios dio al hombre para reproducirse a través del hombre y la mujer, antes de que se juntasen, ¿verdad? Lo que es engendrado en María es, dice, del Espíritu Santo. No fue por el hombre natural, por José, ni simiente de José. El nacimiento de Jesucristo, su concepción, no fue por simientes de hombre ni de mujer. Porque aquí muchos también quieren creer que María también aportó. No, todo fue concepción de Dios. Fue por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Un cuerpo de carne y sangre que no fue engendrado por la simiente del hombre ni de María, sino por obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hebreos 1:5. Porque las almas de los hombres también están contaminadas por el pecado. Si hubiera sido parte todavía de la naturaleza de María, también hubiera recibido la naturaleza caída. Hebreos 1:5. ¿Ya lo tienen? Aquí es donde viene ya. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y dice: yo te he engendrado. Aquí está hablando no como el Señor Jesucristo vino como hombre. O sea, aquí está hablando en su naturaleza carnal humana, no como Dios. Él es Dios, es eterno, pero se hizo hombre. Y para hacerse hombre tuvo que haber sido engendrado en el vientre de María. ¿Me entiendes? Pero Él es Dios. Y aquí dice: yo te he engendrado hoy, en relación a que fue hecho hombre, pero no por simiente humana. Entonces, fíjese, aquí nos está diciendo que no fue ni de José ni de María, fue obra del Espíritu Santo. Dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice el Señor, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo. El Salmo 2:7 también nos vuelve a recalcar lo mismo. Salmo sí se dan cuenta, ¿no? No como Dios, sino como hombre. Tuvo que ser engendrado en María como hombre, pero no por simiente humana. Yo publicaré el decreto, dijo. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo mismo que dice acá, allá lo dijo en hebreo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, a lo que veo, vamos a ver que Jesucristo fue engendrado no por varón ni por mujer, por obra del Espíritu Santo. Ahora, también su alma fue dada por el Señor, vino directamente del cielo, como fue la de Adán. No vino de los hombres, porque la alma del hombre está contaminada del pecado. El Señor nos dice que el alma que pecare morirá.
Entonces, todas las almas, ya sabemos que no hay justo ni uno. Entonces, su palabra. Ahora viene algo más que queremos hablar sobre esto. Fíjese, ya vimos cómo el Señor Jesucristo, el Padre, engendró a Jesucristo a través de su Espíritu Santo como hombre. Pero no nomás fue con el Espíritu Santo y su palabra, dos cosas, el Espíritu y la palabra de Dios. Y dice el Señor, acabamos de ver en Hebreos, otra vez regresen, que Él es el primogénito de los hijos de Dios, como hombre. Él es Dios, hermano, no se nos olvide que Él es Dios. Dice, ¿ya lo encontraron otra vez? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿de qué primogénitos? De los hijos de Dios que fueron engendrados por el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Dice que Él fue el primogénito de toda creación, que fue engendrado como hombre a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En el mundo. Romanos 8:29 dice, a ver, ¿ya lo tienen? A ver, léanlo. Voy a leerlo en voz alta yo. Porque los que antes conoció, refiriéndose de los hombres de nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Y dice, esto no es de ahorita, no fue que el Señor fue aquí en la tierra desde antes de la creación, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí ya no lo está aclarando. Jesucristo fue el primogénito entre muchos hermanos aquí en la tierra. En cuanto a la carne, dice, ¿capta? Dice, los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo mismo que nos dice acá en Hebreos, ¿verdad? Que Él es el primogénito. ¿Primogénito de quién? De todos los demás hermanos. Entonces, fíjese, aquí hay algo muy bonito. Dice, el que nos hizo conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así como Jesucristo fue introducido como hombre al mundo y como hijo de Dios, y fue engendrado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el vientre de María. Mire lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro 1:23-25. ¿Por qué digo que por la palabra de Dios? 1:23, sí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. O sea que a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y muchos no quieren ni siquiera escuchar la palabra, ¿cómo quieren, verdad? Crecer, ¿verdad? Dice,
desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Después, a veces, trabajo venir a la iglesia, a ver, escuchar. Fíjese ahorita lo que decía Anis, todo fue muy bonito. Realmente, ¿por qué estamos aquí? Por el Señor. No por venir a ver a un hombre, a mí, o a Anis, o a alguien. Estamos aquí por el Señor. ¿Por qué? Porque venimos aquí para alabarlo, ¿o para qué viene usted? Estamos aquí por el Señor, venimos aquí para ver, conocer, saber, estar en la presencia de Dios. No hay otro motivo, hermano, para estar aquí, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, así como Jesucristo fue introducido como hombre al mundo y como hijo de Dios, y que fue engendrado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora vamos a ponerlo a nosotros. Así nosotros, los hijos de Dios, somos engendrados, fíjese, igual que Cristo, por el Espíritu Santo, a través de su palabra de Dios en nuestros cuerpos y nuestra alma. Aquí dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nacemos por el poder del Espíritu Santo. Somos engendrados, ahorita le doy la cita, por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios en nuestro cuerpo y nuestra alma. El Señor nos dice en Juan 1:12, ahí está. Juan, un versículo que siempre estamos leyendo y les damos de esa palabra a la gente, pero sin llegar a entender realmente. 1:12, el cómo somos engendrados por Dios, fíjese, es la misma palabra que se usa para hablar de nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados, ¿verdad? Como fue nuestro Señor Jesucristo. Él no fue engendrado por carne ni sangre. Nosotros también en el nuevo nacimiento no somos engendrados. La misma palabra que se usa para hablar del Señor. Yo te he engendrado hoy de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, fíjese, medite tantito porque le caiga el 20 un poquito más, ¿no? Fíjese cómo fuimos engendrados a una nueva vida para ser hechos hijos de Dios. O sea que esta era también la obra que tenía que terminar Jesucristo. No nada más el pecado, perdonarlo, destruir a Satanás y a la muerte, sino también hacernos parte de Dios, sernos hijos de Dios. Y nos engendra a través del Espíritu Santo, como fue Jesucristo engendrado. Fíjese, hermanitos. Y yo voy a decir, ¿dónde está el Espíritu? Como decían, pues está aquí. Pero no lo oigo, pues no lo oigo, ¿verdad? Ni lo veo, no, tampoco. Pero está dentro, es un milagro, es un misterio. Entonces sí se da cuenta cómo nos dice que los hijos de Dios no somos engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así también fue nuestro nacimiento espiritual. Fuimos engendrados por Dios. Somos engendrados. Ya nomás da otros versículos. Por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios. ¿Ya lo tienen? O sea, si no tuviéramos la palabra y el Espíritu de Dios, no podríamos ser engendrados. Por la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha hecho ahora hijos de Dios.
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Y el Espíritu Santo. Fíjense, el poder de la palabra de Dios no nada más es para hacer cosas milagros, es para que venga el Espíritu Santo por el poder de la palabra y engendre en nosotros la vida de Dios. Dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjese nada más, ¿verdad? Hermanos, estamos aquí porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios y hemos sido engendrados igual que Jesucristo. Para que Él sea el primogénito. ¿Entre qué? Entre muchos hermanos. Y los hermanos en Cristo son los que hemos sido renacidos, engendrados por el Espíritu Santo. Yo no sé si les cae el 20 o no. Pero mire, para nacer se necesita el Espíritu y la palabra de Dios. Todavía hay otro versículo más, 1 de Juan 5:18. Fíjense qué gran privilegio, hermanos, ¿verdad? El que hayamos sido engendrados como fue Jesucristo por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Óigame, ni siquiera los ángeles dice a cuál de los ángeles le dice. ¿Me entienden? ¿Ya lo tienen? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, ha sido engendrado por el Espíritu Santo, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado, otra vez la palabra, fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todos los hombres están bajo el maligno, bajo el poder de Satanás. Y Jesucristo vino a eso, a libertarnos. Y la gente, ¿tú cree que está bajo el maligno? Y dice, yo soy libre y tengo libre albedrío. No es cierto, están atados a Satanás. Y ellos hacen lo que les manda su dueño. Porque dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no. Engendrados por Dios, entonces, fíjese, nada más. Somos hijos de Dios engendrados como fue Jesucristo, el primogénito de los hijos de Dios. El primogénito de los hijos de Dios. Así, entonces, nuestro nacimiento espiritual del reino de los cielos fue por la palabra y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Como él dice, sea el primogénito entre muchos, Romanos 8, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí se capta eso? ¿Sí? Porque tenemos el mismo espíritu de Cristo. Fíjese nada más. Y Hebreos 12:22. 12:22. ¿Sí les cayó bien el 20, hermano? Sí. ¿O todavía no? Hebreos 12:22. ¿Ya lo tiene? Dice, sino que os habéis acercado, porque dice, no os habéis acercado al monte de Sión, sino que os habéis acercado, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjese, la ciudad celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. La congregación de los primogénitos. ¿Cuáles primogénitos? Los que hemos también sido engendrados por el Espíritu Santo. Jesucristo es el primogénito de todos. ¿Sí se capta o no? ¿Sí, Josefino? Entonces, fíjese nada más qué gran privilegio, hermanos. Y todavía nos hacemos de rogar. Todavía, ay, Señor, no es posible.
nos acercamos al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos, no en el mundo. Y ya, ¿verdad? Aquí vemos que también por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra, el universo, y todo lo que fue creado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que yo cuando entendí esto también, dije, no, pues ¿cómo? Somos engendrados por el Señor. Por eso el chamuco está tan enojado, ¿verdad? Pues sí. Pero los hijos de Dios somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Así como Jesucristo venció todo el mal, a todo, ¿verdad? También los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, cada uno de ustedes. Pídale ahí en su corazón, dele gloria a Dios, dele gracias por esto que Dios nos está revelando, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Gracias infinitas, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la creación para ser tus hijos, Señor. Y nos has hallado, Señor, en este mundo. Nos enviaste primeramente a este mundo, Señor, caído. Y nos hiciste, Señor, ahora tus hijos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Somos engendrados por ti, Señor, para ti. Señor, somos tus hijos, Señor, que creaste para ti. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque no hay quien pueda, Señor, destruir tu obra. No hay quien pueda, Señor, las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Somos más que vencedores en tu nombre precioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.